Muy buenas tardes a todos, les damos la bienvenida una vez más a esta sesión de manejo clínico México contra el COVID. El día de hoy tenemos nuevamente al equipo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. En esta ocasión se va a tocar otra temática. Le voy a dar la palabra a la doctora Carla Kerdichevsky para que ella pueda presentar a las dos ponentes y las temáticas que se van a abordar el día de hoy. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas que se conectan para esta sesión. Estamos realmente muy emocionados de saber que tenemos otra vez un auditorio lleno. Y me presento, mi nombre es Carla Berdichevsky, estoy a cargo del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en esta serie de 3 seminarios que hemos programado para ustedes en la semana previa, esta semana y la consecutiva, en donde estamos abordando diferentes temas de salud sexual y reproductiva y la relevancia que tienen ahora ante la pandemia de COVID. Hoy estaremos tratando el tema de salud materna y perinatal. En particular, estaremos hablando sobre la relevancia de los cuidados pre- y postnatales. Y sin más, el objetivo de la sesión de hoy es... yo estoy pasando las diapositivas, perdón. El objetivo de la sesión de hoy es favorecer la implementación de estrategias para garantizar la continuidad de los servicios de salud materna y perinatal, considerando una serie de medidas de prevención que hemos trabajado desde el Centro Nacional, revisando toda la evidencia científica que se ha generado hasta el momento para poder ciertamente hacer recomendaciones que sean aplicables desde la experiencia internacional, pero para la población mexicana con las particularidades sobre cómo tenemos estructurado el sistema de salud en nuestro país. Y simplemente retomar qué implica el contexto de COVID-19 en el continuo de la salud sexual y reproductiva, ya que las estimaciones internacionales y las publicaciones más recientes, incluso una publicación que salió esta semana nuevamente del Instituto Guttmacher, revisa cómo se prevé el impacto en los temas de salud sexual y reproductiva ante la interrupción en el uso o en el acceso a los propios servicios. Y aquí ponemos algunos ejemplos de lo que, de acuerdo a estas estimaciones y proyecciones internacionales, estamos también considerando suceder en nuestro país. De entrada, las usuarias de métodos anticonceptivos temporales, dada la dinámica en la provisión de los servicios donde se han reorganizado los mismos, pero también por las medidas de confinamiento, tendrán ciertamente dificultades para llegar a los servicios y acceder a estos métodos anticonceptivos. Sabemos también que las medidas de sana distancia pues llevan a los propios adolescentes a demandar mucho menos los servicios amigables que están dispuestos para ofrecerles una atención centrada en sus necesidades. Por ende, se proyecta a nivel internacional, pero también para nuestro país, un aumento de embarazos no intencionales o no planificados. También con esta dinámica de reorganización de los servicios, pues hay una oportunidad disminuida para acceder a la atención prenatal y de las emergencias obstétricas. Por ende, como consecuencia, se prevé también un incremento en la mortalidad materna simplemente por esta dificultad en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva
pero por otro lado, en aquellas muertes que están asociadas a COVID-19. Así que como previsto desde la esfera internacional, pero con la evidencia que ya hemos generado a la fecha, ciertamente está marcado un impacto en la salud sexual y reproductiva. Y para ello, nuestro trabajo desde el Gobierno de México, pero también a través de las entidades federativas a todos los niveles, está el garantizar que exista una continuidad de estos servicios, ya que se consideran servicios esenciales en el contexto de esta emergencia sanitaria, y la atención materna y perinatal son prioritarias para poder prevenir estos efectos, incluidos específicamente la mortalidad materna y perinatal. Y para ello, además, en el continuo de esta atención, no solamente nos compete saber que existe un acceso a los servicios, que esta barrera física que se encuentra entre la casa de una mujer o una persona recién nacida y el servicio de salud, que se rompa esa barrera, pero además que se asegure que existen las medidas de prevención para la transmisión de SARS-CoV-2, considerando las necesidades específicas de las mujeres durante el proceso reproductivo, incluidos los posibles miedos que tengan las mujeres para acceder a los servicios. Y en este sentido, como quizá algunos de ustedes hayan ya consultado, desde el 10 de abril se emitió un lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida, que fue elaborado en su momento con la evidencia científica que se había generado hasta ese momento, que ciertamente nos permitió elaborar dicho lineamiento con algunas medidas básicas, pero como sabemos, esta epidemia es pues de una evolución muy rápida, con lo que la generación de la información a raíz de la misma pues va en la misma velocidad. Entonces, la evidencia científica, pues que en un inicio no era sólida porque quizá teníamos reportes de casos aislados o de series de casos cortas, en la actualidad es una evidencia mucho más robusta. Además, hemos tenido la oportunidad de recabar información propia del país que no teníamos disponible en ese momento, y por ello el día de ayer se emitió la versión 2 de este lineamiento, que igual que en su primera versión ha sido consultado no solamente con un grupo de expertos en la materia propio del Centro Nacional, pero también externo, y en particular señaló que este lineamiento está avalado por la propia Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud del área de la Dirección General de Epidemiología, pero también fuera de la propia Secretaría, el Instituto Nacional de Perinatología revisó y avaló el lineamiento, y las organizaciones dependientes de Naciones Unidas, como la Organización Panamericana de la Salud, han revisado esta versión actualizada. Este lineamiento tiene como objetivo articular con otros lineamientos para la prevención y la atención de COVID. No está deslindado de esta reorganización de los servicios y cómo la salud sexual y reproductiva, como decíamos, tiene que tener una ruta para ser atendida, para que los servicios sean accesibles y sigan siendo de calidad, con un énfasis particular en las medidas de prevención durante la atención, que incluyen las recomendaciones particulares para los procesos, por ejemplo, obstétricos, que requieren diferentes tipos de medidas de acuerdo al tipo de gotas o de aerosoles que se generan con los procedimientos, pero pretende sobre todo orientar a respuestas estatales coordinadas y modificadas para que se pueda proveer de esta continuidad
en la atención. Es un lineamiento que es aplicable para el contexto en todo nuestro país, pero reconocemos que desde la Federación no se pueden hacer todas las especificidades que se requieren para atender las necesidades que tengan comunidades específicas, y para ello la respuesta estatal es esencial en la adaptación de este lineamiento, en la conformación de los equipos a nivel estatal para no solamente la implementación del propio lineamiento, sino el seguimiento a los casos de mujeres y personas recién nacidas que puedan o no estar como casos confirmados, pero también los casos sospechosos. Y se requiere hacer que se mueva esta maquinaria y este engranaje a nivel estatal. Este lineamiento es un lineamiento que está basado en la mejor evidencia disponible, haciendo uso de la misma para generar las recomendaciones que se pueden hacer a nivel nacional. Sin embargo, también tiene un balance, y en esta segunda versión hemos hecho un énfasis muy particular en la materia de derechos sexuales y reproductivos, porque si bien estamos muy conscientes de la necesidad de atender las particularidades de la pandemia, también nos preocupa que se proteja el bienestar de las mujeres, de las personas recién nacidas, desde la perspectiva de responder a sus necesidades bajo este marco de derechos humanos. Y como mencionaba, el monitoreo y la evidencia en torno a los resultados perinatales también es clave, no solamente por dar el seguimiento particular a los casos individuales, sino porque a través de esto se genera la evidencia que nos permite ir refinando estas políticas que se han propuesto y hacer las recomendaciones en la práctica correspondientes. El contenido de este lineamiento, y me honra mucho decirlo, ha sido liderado en particular por las doctoras que nos acompañan el día de hoy para hacer un par de presentaciones mucho más aterrizadas en estas recomendaciones, que van más desde la garantía de la continuidad de la atención y cómo hacer que eso pueda hacerse operativo, pero también desde la perspectiva clínica del manejo de estas pacientes, y esperamos poder responder a las preguntas que puedan tener quienes nos acompañan el día de hoy. Y sin decir más, les presento a las doctoras Bianca Fernanda Vargas Escamilla. Ella es directora de atención a la salud materna y perinatal del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ella hará la primera de las presentaciones de esta tarde. Y a la doctora Susana Collado Peña. Ella es ginecobstetra y maestra en estudios de la mujer. Es una colaboradora del Centro Nacional, y las dos, como decía ya, son pues quienes han estado revisando la literatura y han puesto la literatura en contraste con la práctica de nuestro país para generar los contenidos de este lineamiento. Entonces, pues les agradecemos que estén aquí hoy y que nos hagan las preguntas que nos interesa mucho escuchar y poder resolver para ustedes que están pues en el día a día en contacto con estas necesidades de salud sexual y reproductiva. Entonces cedo la palabra a la doctora Vargas. Continuamos. Muchas gracias. Buena tarde a todos y todas. Muchas gracias por estar nuevamente en estas sesiones que hemos coordinado desde el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y por el interés en, sobre todo, hacernos saber cuáles son los temas que están cobrando mayor relevancia en los distintos lugares del territorio nacional, y sabemos que cada uno tendrá sus particularidades, así que pues estamos atentos a las preguntas y comentarios que se deriven de estas presentaciones. Para dar seguimiento a esta sesión, en esta primera parte abordaremos algunos aspectos de la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida en el contexto de COVID, a partir de algunos datos epidemiológicos y posteriormente la manera en que se ha abordado y que ustedes podrán profundizar al consultar este lineamiento.
Hasta esta semana epidemiológica número 30, es decir, al inicio de esta semana con datos de fecha de corte del 20 de julio, lo que nos arroja este informe semanal de mujeres embarazadas y puérperas que han sido estudiadas por sospecha de COVID-19 es un total de 7,182 mujeres en seguimiento, de las cuales 2,682 han resultado positivas. Esto equivale al 37.3% de la población estudiada. Sobre todo al principio de la emergencia sanitaria, tuvimos un mayor número de casos de mujeres que acudían con esta sintomatología y que resultaron positivas más bien a influenza, cuyo abordaje y tratamiento, bueno, se realizó de la manera pertinente, y este porcentaje ya permaneció, digamos, estático en 112 casos positivos, con un muy ligero aumento desde marzo de 2020, y solo representa el 1.6% de los casos estudiados. 739 casos se mantienen todavía a esta fecha de corte como sospechosos, y 3,486 casos han resultado negativos, casi cerca de la mitad de las personas estudiadas, y registramos hasta esta fecha 81 defunciones. Son defunciones maternas que iremos abordando y explicando un poquito más conforme avance la presentación, que tuvieron resultado positivo a COVID-19, con lo cual nos está dando una letalidad del 3% en esta población específica. Y 606 personas recién nacidas también han resultado positivas y han ingresado como parte de la población estudiada en esta base de datos y en esta plataforma, que corresponde al 20.5% de los estudiados, pero no necesariamente coinciden con las mujeres que dieron positivo. Es decir, tenemos diversos escenarios: mujeres negativas o sospechosas o probablemente sin prueba, que no estaban bajo estudio porque cursaron asintomáticas y no cumplieron con las definiciones operacionales, y que los recién nacidos fueron positivos. También tenemos recién nacidos positivos de madres positivas y diferentes escenarios. No necesariamente nos están cuadrando estos casos, y es por lo cual, bueno, seguimos abordando, y las plataformas con las que contamos ahora, lo veremos más adelante, pues tienen mucho potencial para ir interpretando y analizando con mayor profundidad estos datos. Por trimestre de embarazo, tenemos a esta misma fecha casos confirmados en los 3 trimestres. Esto es particularmente relevante porque las series de casos a nivel internacional por un buen tiempo solamente estaban reportando casos del tercer trimestre, y esto por la propia evolución temporal de la pandemia. Ahora, y para el caso de México, ya tenemos casos registrados como positivos tanto en el primer, segundo y tercer trimestres. El 50% se están presentando en el tercer trimestre, pero también tenemos esta importante población a la que necesitamos dar seguimiento de qué sucede en los primeros trimestres. Y con respecto a estas defunciones, también estamos observando que se han dado en menor cantidad en el primer trimestre, un poco más, casi 20% en el segundo, cerca del 40% en el tercero, e incluso tenemos una importante cifra de defunciones que sucedieron en el puerperio inmediato, sobre todo. Y por condición de gravedad tenemos que este total de mujeres confirmadas, la gran mayoría, cerca un poco más del 70%, se encuentra en vigilancia ambulatoria, no han requerido hospitalización, y del 27.6% que sí la han requerido, tenemos un importante porcentaje de casos graves a los que se les da un particular seguimiento en términos de la entidad federativa en que se encuentran, la unidad hospitalaria también en donde están recibiendo atención, si están en terapia intensiva, si están o no intubadas, y también la presencia de comorbilidades, tanto obstétricas como comorbilidades relacionadas con enfermedades crónicas. Las principales que se han observado son obesidad, diabetes, hipertensión, asma, con mayor frecuencia de los casos graves. Tenemos un 22% no graves, y ya se han dado de alta o están por darse de alta cerca de la mitad de
las pacientes registradas hasta esta semana epidemiológica. Por supuesto, estas cifras se van cambiando y actualizando de manera constante, y es a través de la plataforma de CISVER, del Sistema de Vigilancia de Enfermedades Respiratorias, con la notificación oportuna de las unidades que otorgan la atención, que podemos tener este seguimiento aproximado, ¿no? Y esto nos lleva a ver un panorama epidemiológico con respecto a la mortalidad materna en México, bueno, se ve realmente afectado por la enfermedad por COVID-19. Si vemos la línea azul, es el registro en 2018, la línea naranja en 2019 y la línea gris en 2020. Alrededor de la semana, entre la semana 22 y 23 epidemiológica de este año, es que vemos esta inversión de una progresión que ya nos mostraba una disminución importante en la razón de muerte materna con respecto a los 2 años previos. Sin este avance, sí se ve afectado por estas 81 defunciones asociadas a COVID. Si las restáramos, todavía iríamos en este patrón de disminución, sí, con algunas muertes que se suman de manera progresiva semana con semana, que son entre 10 y 15 muertes aproximadamente, es lo que en el patrón hemos visto que sumamos en todas las entidades federativas cada semana, pero sí vemos este incremento. Por supuesto, son cifras preliminares, son defunciones que podemos registrar a partir de la notificación inmediata, pero no han pasado por todo el proceso de análisis, dictaminación y estudio que veremos más adelante. Con esta gráfica, lo más importante de señalar es que enfrentamos este doble reto, ¿no? El prevenir la morbilidad y la mortalidad materna por causa obstétrica, y también ahora las asociadas a COVID-19. Para ello, bueno, pues hemos tratado, ¿no?, de avanzar y de estar muy pendientes de la evidencia que se genera para poder ir también identificando cuáles son las intervenciones oportunas que podemos realizar para prevenir una morbilidad extrema o una muerte materna. Y en este escenario epidemiológico en el que nos encontramos de transmisión comunitaria, sabemos que las mujeres embarazadas o en puerperio tienen este riesgo de enfermar por COVID-19, ya sea cursar una enfermedad asintomática, leve o más severa, también en función de la presencia de otras comorbilidades, aunado a ya los factores que pueden incidir o complicar el proceso reproductivo. Como ya se comentaban en esta primera introducción, tenemos diferentes niveles de evidencia. Lo que más tenemos hasta ahora son series de casos y opiniones técnicas de grupos de expertos. Sin embargo, ya empezamos a contar con las primeras revisiones sistemáticas o estudios de cohorte, en donde podemos tener un siguiente nivel de evidencia. Todavía no tenemos pues resultados finales, ¿no?, de muchos de los protocolos de investigación, de ensayos clínicos que se están realizando en el mundo y en México, pero bueno, sabemos que los esfuerzos son importantes para poder llegar a este nivel de evidencia. Por ahora, este avance, sobre todo en lo que respecta a COVID en el proceso reproductivo, ¿no?, asociado a salud reproductiva, nos ha llevado a tener un consenso de las buenas prácticas que podemos implementar durante la atención y en materia de prevención, las recomendaciones que se pueden realizar y, lo más importante, el adecuarlas al contexto específico y a las necesidades pues, de la población mexicana en términos, ¿no?, de los diferentes las diferentes regiones y también los diferentes escenarios epidemiológicos y semáforos que vamos teniendo. Entonces, vamos a ir repasando cada una de estas etapas, tanto en la etapa prenatal como el periodo de trabajo de parto, parto y el puerperio. Con respecto al embarazo, bueno, sabemos que la condición, ¿no?, en COVID, a diferencia de lo que se observó con influenza H1N1, fue que la asociación todavía no es muy clara en cuanto a que COVID condicione una mayor severidad directamente del cuadro, ¿no?
Pero sí, y entonces por esto tenemos cuadros distintos, desde mujeres embarazadas asintomáticas, que hay estudios que han registrado alrededor de 13 a 15% de mujeres embarazadas que resultan positivas sin ningún dato clínico, hasta el 25% que comentaba en la sesión pasada el doctor Gutiérrez del INPER, ¿no? Entonces, bueno, más o menos tenemos esta cifra. Por supuesto que está influyendo a la presencia de comorbilidades, como ya lo habíamos señalado. Sigue siendo importante, aunque en un principio las series de casos decían que no había una vulnerabilidad particular asociada a la condición de embarazo, pero ahora pues le damos más énfasis a los cambios que hay en la fisiología materna y la vulnerabilidad frente a infecciones virales que ya reconocemos, y por eso desde el principio se ha catalogado como un grupo de riesgo. Sigue siendo muy importante la identificación de posibles síntomas de gravedad. Hablábamos también al principio de síntomas respiratorios. Hoy sabemos que no necesariamente vamos a tener cuadro respiratorio y que hay otros síntomas atípicos, por lo cual necesitamos de una adecuada valoración clínica y atender oportunamente cuando estamos teniendo indicios de una condición más severa. Y, por supuesto, asegurar las medidas de higiene, prevención, sana distancia, con un énfasis particular en la etapa de embarazo, puerperio y de los cuidados del recién nacido. De acuerdo a los datos que ya hemos ido generando, que nos proporciona la Dirección General de Epidemiología, en la gráfica pueden observar los síntomas que se han presentado con mayor frecuencia en las mujeres que han dado positivo a SARS-CoV-2, y tenemos como síntomas más frecuentes, ¿no?, cefalea, tos, fiebre, mialgias, artralgias. Después tenemos otros síntomas también igualmente importantes con cierta frecuencia: el ataque al estado general, odinofagia, rinorrea, escalofrío, disnea. No es el dato que se está presentando con mayor frecuencia, y algunos otros síntomas, incluyendo los síntomas gastrointestinales, ¿no?, que se están presentando con menor frecuencia, pero también tenemos que considerarlos. En este sentido, las recomendaciones, y esto enfocado tanto a lo que es importante que como profesionales de salud sepamos, como la necesidad de informarlo y de resaltar que la continuidad de los servicios de salud materna y perinatal requieren un importante énfasis en informar y orientar a la población por esta necesidad del autocuidado, ¿no?, del autocuidado de las mujeres con sus redes, sus familias, sus comunidades, ante todo el proceso de reconversión hospitalaria. Sabemos que estamos contando con menos recursos humanos disponibles, con menos espacio físico, y entonces tenemos que apoyarnos de las medidas que se continúan, ¿no?, que inician en los servicios de salud, pero se continúan en el hogar. En este sentido, son medidas que podemos utilizar tanto durante la atención como para informar a la población. Es fundamental, ¿no?, el control en la primera consulta de atención prenatal para poder sistematizar junto con la mujer cómo se van a llevar a cabo estos cuidados, la periodicidad de las consultas con base en su valoración del riesgo particular, y elaborar junto con ellas el plan de seguridad. Qué hacer en caso de una emergencia obstétrica, a dónde acudir cuando inicie el trabajo de parto, si existen vías de comunicación telefónica, WhatsApp, brigadistas, promotores comunitarios, todos los elementos con los que podamos apoyar a que la mujer pueda acceder a una atención oportuna y a que pueda continuar estos cuidados en el hogar y al interior del núcleo familiar y comunitario. En este sentido, de manera muy importante, son las medidas de higiene a implementar en el hogar, ¿no?, las medidas de sana distancia, el aislamiento voluntario. Sabemos que es un grupo de especial vulnerabilidad, porque aun cuando las mujeres puedan no estar saliendo de casa, pues es población en edad reproductiva y productiva, ¿no?, por lo cual es muy probable que alguien de casa, quien sea o quienes sean el sostén del hogar, pues tengan que estar saliendo con mayor frecuencia, y esto implica un riesgo adicional para la transmisión de COVID-19.
Si está disponible en casa, podemos recomendar la toma de presión arterial, llevar registro escrito, conocer los signos de alarma y de preferencia que los lleve por escrito, así como los síntomas asociados a COVID-19. Favorecer la búsqueda de atención oportuna al tener estos síntomas de gravedad asociados a COVID, como es fiebre, cefalea, tos y de manera importante disnea, no asociarlo como a una cuestión normal en el embarazo, ¿no? Sino estar muy atentos a reforzar estos signos de alarma y que la población en general los conozca. Se ha recomendado también no acudir a menos de que haya una condición de urgencia obstétrica o de urgencia asociada a COVID, que la mujer no acuda si presenta los síntomas iniciales, sino que se desencadene este mecanismo de atención vía telefónica a través de las líneas que se han dispuesto tanto en la Secretaría de Salud, en la Unidad de Vigilancia Epidemiológica, como en las propias secretarías estatales que han integrado mecanismos por aplicaciones, mensaje de texto, líneas telefónicas. Y entonces poder hacer este aislamiento voluntario de primera instancia, manteniendo el contacto remoto con pues las unidades de salud o con estos centros articuladores. Finalmente, también es un momento importante en la atención del embarazo para otorgar la consejería en anticoncepción post-evento obstétrico y que podamos llegar a este momento con una decisión más informada y estar atentos ante casos de violencia intrafamiliar o violencia sexual, ¿no? Hemos identificado también que a lo largo del confinamiento los casos de violencia doméstica, de violencia sexual, han incrementado de manera importante, por lo cual viendo la violencia como parte del continuo de atención de la salud sexual y reproductiva, es fundamental detectarlo como problema de salud pública también. En este sentido, parte del continuo de atención en el embarazo es la atención del aborto seguro, que como sabemos, a lo largo o en el inicio sobre todo de un embarazo, un aborto espontáneo puede ocurrir hasta en 10% de los casos. Entonces, alrededor de 10% de los embarazos que inician pueden estar derivando en un aborto. Entonces, lo principal del aborto seguro es esta atención posaborto, pero también tenemos la interrupción legal en el caso de Ciudad de México y Oaxaca, la atención en casos de violación sexual desde lo que nos dicta la norma 046 y que lo considera de manera importante como una urgencia médica. El riesgo a la salud materna como un causal de exclusión de responsabilidad penal que también señala algunas sentencias de la Suprema Corte y algunas leyes estatales y algunos códigos estatales. Con estos diversos causales y de acuerdo a los marcos jurídicos pertinentes, pero sobre todo esta atención del aborto espontáneo, es importante no retrasar la atención, ¿no? Evitar procesos de discriminación, de cuestionamiento, de estigmatización que retrasen o que obstaculicen el ingreso de las mujeres y que esto se convierta en una pues morbilidad extrema o causa de muerte. Todavía a esta semana epidemiológica, dentro de las primeras 5 causas de muerte materna se encuentra el aborto. Por lo cual es fundamental tener atención oportuna, el uso de la mejor tecnología disponible. En la mayoría de los casos, el abordaje puede ser con tratamiento farmacológico o con aspiración manual, que son de mínima invasión, sin requerir el legrado, sin requerir el uso adicional de un quirófano, de una cama de hospitalización, favoreciendo el manejo ambulatorio cuando en la mayoría de los casos no se presenten complicaciones adicionales. Es importante, como marco de la atención de aborto seguro, contemplar el manejo adecuado del dolor, la prevención de infecciones y, sobre todo, otorgar consejería para anticoncepción postaborto. Este esquema de servicio integral es como lo señala la OMS en sus recientes actualizaciones. Otro de los cuestionamientos que se ha abordado de manera importante es el riesgo de transmisión vertical. Las primeras series de casos que pudimos consultar reportaron que tanto muestras durante la resolución del embarazo que se tomaron de líquido amniótico, de tejido placentario, de sangre de cordón, de exudado faríngeo de los recién nacidos, habían resultado negativos. Posteriormente tuvimos algunos reportes aislados
que señalaron hallazgos sugestivos de presencia de SARS-CoV-2 en tejido placentario, y es importante resaltar aquí la diferencia entre la transmisión vertical y la afectación de un órgano como es la placenta, derivado de la presencia del virus, los procesos inflamatorios, trombóticos, y que se han descrito, ¿no?, como parte de la fisiopatología del virus SARS-CoV-2. Y bueno, en una serie de casos también se documentó, lo cual también fue sugestivo, la presencia de un recién nacido que dio positivo a las pocas horas de vida extrauterina. Sin embargo, el contexto y el de atención y en que surge el estudio orientaba más a la transmisión ambiental. Entonces, hasta ahora no es consistente que haya presencia de transmisión vertical, por lo que sigue estando vigente en este sentido es las medidas de higiene y de prevención de contacto con aerosoles que eviten el riesgo de transmisión horizontal, que es algo que sí tenemos perfectamente identificado. Y esto, bueno, nos lleva a plantear cómo es, ¿no?, cuáles serían las principales recomendaciones en la atención ya del trabajo de parto y parto, que se profundizarán en la siguiente presentación. Sin embargo, es pertinente que las personas, ¿no?, que las mujeres en sus últimas consultas o durante la consulta de atención prenatal puedan empezar a identificar a qué unidad deberá acudir. En el escenario de reconversión es muy importante esta información que se genera a nivel local y a nivel jurisdiccional o estatal, para evitar que la mujer esté de un lado a otro, evitar la movilidad, el riesgo de contagio y sobre todo el multirrechazo en las unidades de salud. También mencionarle y hacer mucho énfasis en que el ingreso deberá ser en la fase activa. Sobre todo mujeres que cursan un primer embarazo, sabemos que acuden varias veces, ¿no?, si no cuentan con toda la información necesaria, y esto también las pone en riesgo. Entonces, es importante explicar los datos que nos orientan, ¿no?, enseñar a la mujer a contar las contracciones, a identificar estas, a que pida asesoría de su red familiar también, de cómo identificar cuando ya estamos sospechando de un trabajo de parto en fase activa, que indica que deberá acudir a la unidad y estará, bueno, ya cercano a su ingreso. No se ha identificado contraindicación para el parto vaginal, aunque sabemos que la mayoría, de los casos confirmados sobre todo, se ha resuelto por cesárea, pero si la condición de salud lo permite, no hay ninguna contraindicación para permitir que el embarazo llegue a término y tener un parto vaginal espontáneo, con todas las medidas de protección que ya hemos identificado. Y lo más importante es que la toma de decisiones con respecto al curso y la resolución del embarazo sea de manera individualizada, a partir, por supuesto, de las condiciones obstétricas, pero también de las preferencias de la mujer. Privilegiar el bienestar materno ante esta contingencia y ante la información que todavía no tenemos certeza. Ante casos graves, la decisión de interrumpir el embarazo debe ser oportuna y estar consensuada y con el debido consentimiento informado de la mujer a fin de preservar su bienestar. Y en este sentido, todo el proceso de consentimiento informado sigue privilegiándose ante las medidas que se requieran tomar y ante toda los cambios en la dinámica de atención, ¿no?, privilegiando este apego al marco de derechos de los pacientes y derechos de las mujeres durante la atención obstétrica. Y bueno, ¿qué podemos esperar o qué estaríamos esperando? Todavía no tenemos estudios concluyentes. Como vemos, la información que aquí se genera sobre resultados maternos y perinatales deriva de algunas series de casos y de una revisión sistemática que quizá es lo más amplio que hemos identificado con respecto a COVID en el embarazo y sobre todo en el tercer trimestre. Esta primera serie de casos nos orienta hacia algunas complicaciones materno-fetales. En 2% de los casos hubo un aborto espontáneo y lo que se presentó con mayor frecuencia fue restricción en el crecimiento intrauterino y parto pretérmino. Ahora, no es muy claro en estos primeros reportes si el parto pretérmino fue asociado a una condición de gravedad o fue de manera preventiva, o también se han reportado algunas condiciones como ruptura prematura de membranas,
Entonces, bueno, falta por delimitar, ¿no?, el manejo clínico y el proceso de toma de decisiones que se llevó a cabo en este 39% reportado de partos pretérmino. Y en esta revisión sistemática más amplia nos da un poquito más de información. En este caso vemos que en concordancia con los porcentajes que se han reportado de mujeres asintomáticas, aquí cerca de un 70% sí tenían síntomas. La disnea se encontró también solo en 12% de los casos, y en esta serie, bueno, en esta revisión particular, solamente una mujer requirió ingresar a terapia intensiva y a asistencia ventilatoria. En el 61% de los casos también se presentó algunos datos de sufrimiento fetal que posiblemente correlacionan con el parto pretérmino o con la mayor incidencia de cesáreas que estamos presentando, porque esta asciende a un 80% de partos resueltos, bueno, de embarazos resueltos por cesárea. De ellos, y asociado a esta concatenación de factores, un 76% de los recién nacidos requirió ingresar a cuidados intermedios o intensivos. Más del 40% tuvo bajo peso al nacer y, bueno, de manera importante, no se registran aquí en estos estudios muertes maternas, solamente una muerte neonatal y una muerte fetal en el tercer trimestre también. Basada en estas recomendaciones, la atención en el puerperio y viendo el panorama epidemiológico, en donde también estamos teniendo casos positivos y teniendo casos de muerte materna, es importante reforzar los signos de alarma tanto obstétricos como de la asociación con COVID y también de la persona recién nacida. Se ha recomendado el aislamiento preventivo por 14 días de la madre recién nacido, evitando las visitas, y esto puede tener un impacto importante en este momento clave en donde pues frecuentemente se tiene o se cuenta con el apoyo familiar, ¿no? Y con todo el proceso, ¿no?, emocional y simbólico que esto desencadena. Entonces, las repercusiones tanto físicas, mentales y sociales de esta medida preventiva pueden ser muy importantes, por lo que es importante informar a la mujer y buscar alternativas de cómo puede activar estas redes de apoyo vía comunicación telefónica, video, chat, por otros medios para que la mujer se sienta acompañada, pero evite exponerse, ¿no?, a la transmisión de COVID-19. Y en este sentido, es importante que cuente con el apoyo de una persona que, bueno, que sea presumiblemente sana para apoyarle en el cuidado tanto de sí como de la persona recién nacida, y por parte de los servicios de salud informar a qué unidades y en qué horarios puede acudir en caso de alguna emergencia, de una sospecha de complicación, y en donde se llevan a cabo las actividades preventivas que es importante continuar, tanto el tamiz metabólico, el tamiz auditivo y la aplicación de vacunas. Con respecto a la lactancia, no voy a profundizar mucho porque tenemos una sesión específica para ello, sino solamente en este proceso de sistematización de evidencia, en donde hasta ahora las muestras de leche humana han sido negativas. Hay reportes sobre la presencia de virus SARS-CoV-2 o de IgG específica en leche materna, pero es importante señalar que estos estudios fueron notas informativas en donde no se validó ni la recolección ni el análisis de sus datos. Entonces, hasta ahora la evidencia no es sólida, no nos está demostrando transmisión a través de la leche materna ni contraindicación para la lactancia. Por lo que si el estado de salud de ambos lo permite, es necesario iniciar de manera oportuna, temprana la lactancia, continuarla, y en caso de que el recién nacido requiera cuidados adicionales o la mujer, pues será posible apoyar en la extracción de leche materna y posteriormente dar el apoyo para reiniciar o continuar la lactancia. Un aspecto importante, ya prácticamente para concluir, es la evidencia epidemiológica y el seguimiento de casos. En México hemos implementado y hemos reforzado, conforme avanza también la contingencia, un sistema de vigilancia epidemiológica en donde es de obligatoriedad para todo el Sistema Nacional de Salud, tanto sectores público como privado, en donde se requiere la notificación del 100% de los casos que cumplan con la definición operacional de enfermedad respiratoria viral.
Se hace el estudio epidemiológico de pacientes graves, como ya lo vimos en la diapositiva para mujeres embarazadas, pero también es importante estudiar tanto la población ambulatoria como hospitalizada. Los casos de influenza siguen siendo relevantes, así como otras enfermedades respiratorias, para diferenciar los casos que estamos teniendo. Se realiza el estudio de brotes, se hace la notificación de defunciones, notificación inmediata, y es fundamental todos estos elementos, sobre todo, más allá de profundizar en todo el protocolo y en todo el lineamiento de vigilancia epidemiológica con el que contamos. Lo importante es que desde todas las unidades médicas podamos contribuir en este proceso de seguimiento y de vigilancia epidemiológica para generar la propia evidencia. Parece, como hemos visto en este resumen de la evidencia internacional que tenemos disponible, que el comportamiento de México con respecto a la relación entre salud reproductiva y COVID ha sido un poco distinto, ¿no? Con relación a las muertes maternas y a los casos graves que se han presentado, por lo que es fundamental que generemos nuestra propia evidencia, que identifiquemos este comportamiento epidemiológico y de los casos en México y en los diferentes territorios con las propias características de los grupos de población, es decir, población indígena, población migrante, población con discapacidad, población adolescente, y que podamos tener un mapa mucho más claro para la toma de decisiones. Para más o menos ustedes pueden dar cuenta en esta última síntesis de cómo se lleva a cabo la vigilancia de enfermedad por COVID en el embarazo, puerperio y en la persona recién nacida. Tenemos una plataforma general, la plataforma CISVER, en donde se hace la actualización diaria de casos confirmados, tanto de mujeres embarazadas como de recién nacidos. Esto es los que están en cuadro color naranja son de notificación inmediata. Los casos de mujeres embarazadas graves se suben a la plataforma de CIVEMS, que es de vigilancia de la morbilidad materna severa o morbilidad extremadamente grave, esto que hemos llamado el near miss, casos que llegaron a ser graves, pero hubo una intervención que evitó que eso terminara en una defunción. Y las defunciones maternas que se registran en el sistema de vigilancia epidemiológica se notifican de manera inmediata. Y también el Centro Nacional de Equidad de Género cuenta con un proyecto interno, que es la plataforma de seguimiento a muertes maternas, en donde se va documentando con mayor profundidad el caso. Entonces tenemos tanto la notificación inmediata como este sistema en donde se van subiendo más información para el análisis de caso. Y ya de procesos que son de continuidad, en los que ya los tenemos implementados, pero todavía no tenemos suficientes datos con respecto a casos de mortalidad materna y COVID, y morbilidad. Es una cédula de seguimiento que estamos trabajando a nivel estatal con los responsables de salud materna, en donde tiene el objetivo de dar seguimiento a casos que fueron confirmados en el primer, segundo, tercero trimestres o en el puerperio. Esto con la finalidad de conocer tanto los desenlaces, de tener más información de los desenlaces maternos como de los resultados perinatales. Identificar si esto se asoció, por ejemplo, a una mayor incidencia de preeclampsia, de restricción de crecimiento intrauterino, de afecciones en el recién nacido. Entonces, la única manera en la que podemos generar nuestra propia evidencia al respecto de esto es dando el seguimiento puntual a estos casos confirmados. Los casos graves y las muertes maternas también se analizan en los comités de prevención, estudio y seguimiento de la morbilidad materna y perinatal, morbilidad y mortalidad materna y perinatal, que justamente tendrán la ardua tarea de analizar y de someter estos casos, estas defunciones confirmadas al análisis y al proceso de dictaminación en estos comités, con lo cual es muy importante diferenciar si estamos ante muertes maternas por COVID, en donde efectivamente la enfermedad desencadenada por este nuevo coronavirus fue la causa de muerte, y aquellas defunciones que más bien obedecen a causas obstétricas, pero que además tenían una prueba positiva. Entonces, en términos epidemiológicos y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el estudio de muerte materna esta diferenciación es crucial para conocer tanto el impacto de COVID-19 en el proceso de embarazo y puerperio,
como la afectación también o cómo impacta en el acceso a los servicios de atención obstétrica y la atención oportuna de las emergencias. Hasta aquí me quedaría con esta presentación para dar lugar a profundizar en estos temas. Es un placer estar aquí también con ustedes. A mí me toca platicar sobre los cuidados pre- y postnatales, particularmente en relación al rol de los y las profesionales de la salud en la orientación de las mujeres en el embarazo y el puerperio. Recordando que cuando hablamos de las y los profesionales de la salud no nos referimos exclusivamente al personal médico. Una de las estrategias que seguramente va a rendir frutos en la atención a este tipo de contingencias epidemiológicas es precisamente la incorporación de personal no médico, tales como las enfermeras obstetras o las parteras. Entonces, vamos a ir platicando un poquito de este rol que juega este tipo de personal. Los objetivos de esta presentación son refrendar que los servicios de salud sexual y reproductiva, y de manera particular la atención durante el embarazo, parto y puerperio y de la persona recién nacida, se clasifican como servicios esenciales que, como ya lo mencionaron con anterioridad las doctoras, deben mantenerse en apego a las medidas de prevención y mitigación y de la transmisión para evitar la transmisión de COVID-19. El segundo objetivo es resaltar que las y los profesionales de la salud deben apegarse a las recomendaciones técnico-médicas basadas en la mejor evidencia científica, pero también en todo lo que ha sido logrado y trabajado desde hace varias décadas en materia de derechos sexuales y reproductivos, tanto en los servicios presenciales como en aquellos servicios remotos cuando las unidades y las pacientes y las usuarias de los servicios de salud así lo puedan llevar a cabo. Para lograr estos objetivos, hemos planteado los contenidos que ustedes pueden observar. Las recomendaciones generales aplican tanto para los cuidados prenatales como durante el puerperio. Cuando hablemos de las acciones preventivas, sí las dividimos entre los cuidados prenatales y ya una vez resuelto el evento obstétrico. Y cuando hablemos de acciones terapéuticas, me voy a enfocar fundamentalmente a dos aspectos. Uno es el manejo farmacológico, que ha sido o ha recibido gran debate en relación a qué medicamentos sí se pueden utilizar, cuáles definitivamente no tienen ninguna indicación, particularmente en esta etapa tan crítica del embarazo, pero también retomando un poco lo que comentó la doctora Vargas, sobre cuál es el mejor momento o cuál es la mejor vía de nacimiento en este contexto de pandemia. Ya mencionaron con anterioridad que efectivamente las medidas de prevención y de mitigación es algo que necesitamos refrendar en la población en todos los niveles, independientemente de que la usuaria se atienda en un servicio asistencial o remoto, presencial o remoto, sí necesitamos refrendar en todo momento que la sana distancia, el evitar que realice salidas o traslados innecesarios, que los lleve a cabo sin la debida etiqueta respiratoria, la pone en riesgo. La higiene de manos frecuente, estornudar en el ángulo interno del codo, utilizar pañuelo desechable para el estornudo e inmediatamente desecharlo y volver a lavar las manos, así como la limpieza frecuente de espacios y de áreas en donde normalmente se encuentra la usuaria o al interior de los servicios de salud, ha sido y han demostrado ser las medidas básicas, elementales en materia de prevención y también de mitigación. Entonces, esta información es parte de lo que tenemos que refrendar. Y aunque pareciera aburrido para muchas personas, al principio de la pandemia había personas que en los medios de comunicación eran entrevistadas y decían que solo les habían indicado la higiene de manos. La realidad y el paso de la historia en relación a esta pandemia han demostrado que el refrendar esta información puede hacer una diferencia entre adquirir la enfermedad o seguir a salvo, básicamente. Sobre las recomendaciones generales, hablábamos hace un momento de la vigilancia epidemiológica. Las pruebas de detección son importantes en ese sentido, pero no podemos por muchos motivos, en muchas ocasiones, inclusive por motivos de urgencia obstétrica, llevarlas a cabo a toda la población. Entonces, estas pruebas de detección se realizarán al ingreso de las unidades de salud al momento de la resolución obstétrica. ¿Y qué es lo que se recomienda? Se recomienda realizar un filtro de supervisión que permite identificar a aquellas mujeres que están embarazadas y que tienen síntomas que van a cumplir o no con la definición operacional. Cuando estas mujeres cumplen con la definición operacional, se recomienda la toma de la muestra para diagnóstico molecular.
¿A qué le llamamos caso sospechoso? A toda persona de cualquier edad que en los últimos 7 días haya presentado al menos 2 de los siguientes signos y síntomas, que son tos, fiebre o cefalea, acompañados de al menos uno de los siguientes. Disnea, que de hecho la disnea es ya un dato de gravedad, artralgias, mialgias, odinofagia o ardor faríngeo, rinorrea, conjuntivitis, dolor torácico. En caso de que encontremos a cualquier persona de cualquier edad que cumpla con esta definición operacional de caso sospechoso, pero que además de presente dificultad respiratoria, será considerado como un caso de infección respiratoria aguda grave. Y entendemos como dificultad respiratoria cuando existe un aumento del trabajo respiratorio, por ejemplo, el uso de músculos intercostales o abdominales, taquipnea, con un aumento en la frecuencia ventilatoria mayor a 28 ventilaciones por minuto. En ocasiones puede haber cianosis y alteraciones del estado de conciencia y por supuesto que esto representa un estado de gravedad. Otra de las definiciones operacionales es el caso confirmado, se refiere a toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso y cuente con diagnóstico confirmado por laboratorio avalado por la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública reconocidos por el INRE. Defunción confirmada se refiere a aquella persona que falleció cumpliendo con la definición operacional de caso sospechoso y que cuenta con diagnóstico confirmado por laboratorio. En este sentido, en el caso de que la mujer haya sido confirmada o se encuentre cumpliendo definición operacional de caso sospechoso, su hijo o hija al nacimiento, sí se recomienda que se lleve a cabo también la prueba de detección para diagnóstico molecular. En población asintomática, la recomendación sigue siendo hasta este momento no hacer pruebas de tamizaje universal. Como se comentaba con anterioridad, se debe de llevar a cabo la vigilancia epidemiológica porque esto es lo que nos va a permitir generar información nacional. Y el hecho de que en muchas ocasiones las cifras no concuerdan o hay desfases, pues obedece a que toda esta información que se genera requiere de un análisis a profundidad. Para esta vigilancia epidemiológica, todas las unidades que conforman el Sistema Nacional de Salud deberán realizar la notificación convencional del 100% de los casos que cumplan con definición operacional de caso de enfermedad respiratoria viral. Esta notificación se llevará a cabo de acuerdo con la impresión clínica del médico o la médica que atienda, quien deberá llenar el estudio epidemiológico de caso para pacientes graves y cuadros leves ante la sospecha clínica de influenza o de COVID. La vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral en espacios públicos cerrados también debe de llevarse a cabo con la finalidad de identificar oportunamente posibles brotes. Y bueno, desde luego ante una defunción materna confirmada o sospechosa de COVID-19, se debe de hacer la notificación por parte del equipo de epidemiología de la unidad al sistema de vigilancia epidemiológica de muerte materna que está anidada a su vez en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Estas recomendaciones generales, como mencionaba yo con anterioridad, son aplicables tanto para los cuidados prenatales o para la atención prenatal como durante el puerperio. Recordemos que estas mujeres que estamos atendiendo en algún momento van a concluir su embarazo y vamos a darle seguimiento porque es parte del continuo de la atención. Si durante el embarazo no se documentó un caso sospechoso de COVID, pero regresa esta mujer ya en etapa de puerperio con cuadro clínico sugestivo, por supuesto que se tendrá que hacer una identificación correcta de que no tenga o de que podamos descartar una complicación directamente obstétrica, pero si detectamos cuadro sintomático sugestivo de COVID y la paciente cumple con definición operacional, por supuesto que habrá que hacer la vigilancia epidemiológica correspondiente. Ahora bien, sobre los cuidados prenatales, las acciones preventivas que se pueden llevar a cabo durante la etapa prenatal. La agenda prenatal debe incluir contenidos asistenciales y educativos que permitan la elaboración de un plan de emergencia y un plan de parto. Esta tabla que ustedes ven aquí la pueden consultar con mayor detalle en el lineamiento, como ya se comentó, y es una propuesta sobre cuántas consultas prenatales podrían tener las mujeres, en qué etapas del embarazo deberían tenerlas, y si ustedes observan, tomen en consideración el contexto de contingencia sanitaria en el que nos encontramos, es decir, tomen en cuenta la asistencia presencial a los servicios de salud, en donde desde la primera consulta debe de llevarse a cabo una evaluación completa que permite establecer un plan de manejo,
identificar los factores de riesgo con los que probablemente ya se encuentra esta mujer, así como sus condiciones generales de salud, si cuenta o no con comorbilidades. Esto nos va a permitir identificar si es una paciente a la que podemos espaciarle las consultas hasta un mínimo de 5 o 8 consultas, o si tendríamos que llevarlo, sobre todo en esta progresión hacia la nueva normalidad, que nos permita recuperar las consultas como está en la norma oficial mexicana. Independientemente de que las consultas sean presenciales o se lleven a cabo mediante contacto remoto, es importante que en absolutamente todas estas oportunidades de interacción con las usuarias se haga esta asesoría, esta información de medidas de prevención, de mitigación, de identificación de datos de alarma, a fin de no correr la posibilidad o el riesgo de que las mujeres no identifiquen oportunamente cuándo deben acudir a los sitios de atención. En este sentido, algunas consideraciones específicas de la agenda prenatal en relación a los puntos asistenciales tendría que ver con la vacunación. Es importante que en contextos aún de pandemia los servicios esenciales no se vean interrumpidos y las medidas que han demostrado tener alta eficacia en la prevención de enfermedades para la población, como la vacunación, no se suspendan. En este sentido, las vacunas en el embarazo son seguras cuando se utilizan aquellas que llevan virus inactivos. Por supuesto, ustedes pueden ver en el cuadro las que están totalmente contraindicadas y básicamente la recomendación en general es que se apliquen idóneamente después de las 20 semanas, pero en el caso de influenza, por ejemplo, la vacuna debe de aplicarse en cualquier momento del embarazo. Esto es importante porque sí existe el caso de muchas usuarias, quienes tienen experiencia en atención a usuarias saben que en muchas ocasiones esto representa un miedo para ellas. Cuando nosotros aclaramos la necesidad de aplicar este tipo de medidas preventivas, porque no nada más tienen un efecto positivo en su salud, sino en la salud de la persona que está por nacer, las mujeres entienden la necesidad de aplicarlo y en el contexto de seguridad que representan las vacunas hoy día en nuestro país, vale la pena que esta información la tengan y que pasemos no solo de la información, sino de a la agenda, que sea parte de este control prenatal que por ningún motivo tendría por qué ser suspendido. Otros de los contenidos asistenciales tienen que ver con la detección sistemática. Esto quiere decir en cada consulta prenatal se debe hacer una detección, por lo menos por interrogatorio, de infecciones de transmisión sexual, así como de sífilis y de VIH particularmente, mediante la realización de pruebas rápidas duales seriadas, tanto en la primera consulta como en el tercer trimestre, idóneamente de manera previa al nacimiento, porque esto nos va a permitir tomar otras medidas dirigidas a disminuir la probabilidad de daño tanto de la mujer como de la persona recién nacida. Si desafortunadamente encontráramos una mujer que fuera positiva para VIH y a partir de estas pruebas de detección y de la canalización correspondiente esto fuera confirmado, esto va a modificar de manera sustancial las recomendaciones, por ejemplo, para la lactancia materna. Y a fin de disminuir el riesgo de transmisión vertical para la persona que está por nacer, pues desde luego que es indispensable tener un diagnóstico oportuno para dar el manejo que cada caso requiere. En cada consulta se debe hacer una identificación, manejo y referencia oportuna de las comorbilidades cuando éstas se puedan documentar. Independientemente del nivel de atención en el que nos encontremos, es indispensable recordar que necesitamos idóneamente dar atención inicial a cualquier urgencia obstétrica. El hecho de que estemos en un primer nivel no nos exenta de la responsabilidad y, digamos, hasta de la obligación moral de dar la atención inicial a la urgencia obstétrica para la estabilización y el traslado seguro a una unidad de mayor capacidad resolutiva. Entonces, es importante que esto no se deje de llevar a cabo en todas las consultas, así como los tamizajes que generalmente se hacen en el control prenatal. México es una población de riesgo para varios padecimientos, fundamentalmente en el caso de diabetes gestacional. La población se puede dividir en bajo riesgo o alto riesgo. Población mexicana, toda mujer mayor de 25 años que sea mexicana y que se encuentre con sobrepeso, ya por eso solo hecho esas tres características, cumple con criterios para alto riesgo. Por lo tanto, desde la primera consulta prenatal y no esperándonos hasta las 24 a 28 semanas de embarazo, sí se recomienda que se haga un tamizaje dirigido para descartar diabetes gestacional.
Sabemos bien que hay distintas formas de diagnosticar la diabetes durante el embarazo. La última actualización 2020 del American Diabetes Association están los criterios recomendados para hacer estos diagnósticos. Ellos recomiendan hacer el diagnóstico en un paso o en 2 pasos. Y algo que en alguna ocasión escuchaba con mucha certeza es que independientemente del tipo de estudio que queramos realizar, una de las cosas fundamentales es que lo hagamos. Si ustedes quieren llevar a cabo el estudio con una determinación de glucosa aleatoria, está perfecto. Sabemos que una determinación aleatoria de glucosa igual o mayor a 200 sin presencia de síntomas hace un diagnóstico innegable de un problema de diabetes. Si ustedes me dicen, solamente tengo 2 glucosas en ayunas y las 2 salieron arriba de 92 y la paciente tiene antecedente de macrosomía fetal en un embarazo previo o de una pérdida gestacional previa y tiene familiares en primer grado con diabetes mellitus, tiene obesidad, pues creo que estamos en un momento idóneo para hacer los manejos correspondientes y las referencias en el caso de que nos encontremos en un nivel que no tenga la capacidad resolutiva para este tipo de pacientes. Entonces, identificar todo lo que tiene que ver con estados hipertensivos, con restricción del crecimiento intrauterino es fundamental. Yo no quise poner aquí todas las acciones, cada una de las acciones que contempla el control prenatal o cada consulta del control prenatal que están perfectamente registradas en la norma oficial mexicana. Creo que es muy sencillo referirse a la norma, pero sí me parece que el tomar la presión, los signos vitales de la paciente de manera adecuada, la medición del fondo uterino, verificar la ganancia ponderal a lo largo del embarazo, así como estas pruebas prácticamente universales que se llevan a cabo durante el control prenatal, es algo que no se nos debe de pasar, porque finalmente lo que está de por medio es que si la paciente no se enferma, que esperemos ninguna se enferme de COVID, que si la paciente no se muere de COVID, a lo que nos enfrentamos es al reto de evitar que se sigan enfermando y de que se sigan muriendo, siempre por las mismas causas, que son las que ya conocemos, las causas directas y las indirectas. Esta agenda prenatal, además de los contenidos asistenciales, tendrá contenidos educativos, y estos contenidos educativos van a permitir que las mujeres y su red de apoyo primaria, familiar, pueda identificar oportunamente las complicaciones. A nosotros nos toca, mediante cuestionarios dirigidos o entrevistas dirigidas, hacer esta identificación de factores de riesgo, de posibles complicaciones y también de violencia, como ya lo comentaba la doctora Vargas. Esto es algo que se hace de manera sistemática. En relación a los datos de alarma, bueno, pues para nosotros es muy conocido cuáles son. Tenemos que saber explicárselos a las usuarias, idóneamente entregárselos por escrito. Es importante no caer en pánico también y aclarar sus miedos, sus dudas, sus inquietudes. Ya bastante angustia genera el embarazo por sí mismo, como para menospreciar la angustia que pueden estar experimentando las mujeres en el contexto de pandemia, en el contexto de aislamiento, en el contexto de semáforo naranja, rojo, latente. Entonces, bueno, pues aclararles que en cualquier momento del embarazo, la presencia de dolor abdominopélvico, sangrado y o salida de líquido transvaginal, fiebre, es motivo para buscar la atención correspondiente. Habrá mujeres que con frecuencia, quienes se dedican a la atención asistencial, no me dejarán mentir, se presentan al segundo mes, tercer mes, cuarto mes de embarazo con la angustia de no percibir movimientos fetales. No necesitamos mujeres preocupadas que nos hagan tantas visitas a los servicios de salud porque esto implica un riesgo de exposición a COVID-19. Si nosotros aclaramos que después de las 20 semanas es cuando necesitamos poner atención al dolor en la boca del estómago o epigastralgia, la presencia de náusea, vómito, cefalea, acúfenos y fosfenos, esto es un dato rojo, esto es un dato de alarma que nos obliga a pensar, por supuesto, en preeclampsia. Si la paciente está normotensa, si la paciente está en primer trimestre y me dice que le duele la cabeza y yo descarté cualquier otro problema, prácticamente puedo descartar preeclampsia. Pero si estos síntomas se presentan después de las 20 semanas, no nos vayamos con la idea de que la angustia existencial le dio epigastralgia, de que comió algo que le cayó mal y por eso es la epigastralgia, porque los análisis de muerte materna, las autopsias verbales de mujeres que fallecieron, desafortunadamente dan cuenta, hay muchos ejemplos, nos sobran ejemplos de mujeres que identificaron la epigastralgia después de las 20 semanas y desafortunadamente recibieron un manejo no idóneo, habiendo dejado pasar un trastorno hipertensivo.
para calmar la preocupación de las mujeres. No hay un número de movimientos fetales específicos publicados en la literatura científica. Cada mujer tendrá que ir conociendo la dinámica fetal. Y lo que sí es importante, bueno, pues es que alrededor de las 28 semanas ya es poco probable que alguna mujer no sienta los movimientos fetales, y es por esto que se ha señalado como un convencionalismo el que después de estas semanas de gestación hagan caso en este sentido. Si no sienten movimientos habituales, deben buscar atención. No solamente los datos de alarma obstétrico son importantes en esta contingencia, sino también los datos asociados a COVID. Inclusive ya no puse datos respiratorios, porque como hemos visto, a lo largo de la pandemia, pues hemos ido conociendo cada vez un poco más de este rompecabezas. Es importante aclararles a las mujeres, por supuesto, los síntomas respiratorios son fundamentales, pero no todas los van a desarrollar, y desafortunadamente los análisis preliminares de las muertes maternas en estas últimas fechas dan cuenta de que hay mujeres que no debutan con un cuadro respiratorio típico, por lo tanto la presencia de dolor abdominal, de vómito y diarrea. El dolor abdominal y el vómito de por sí son un dato de alarma, particularmente después de las 20 semanas. En este contexto de COVID-19, prácticamente todos estos datos nos obligan a buscar atención de manera oportuna, particularmente cuando las mujeres, además de la condición de vulnerabilidad que puede representar el embarazo, tienen alguna otra comorbilidad. Si son pacientes que tienen obesidad, sabemos que México es un país en el que la obesidad es muy frecuente. Si estas mujeres ya eran diabéticas, son diabéticas pregestacionales o tienen cualquier otro problema de salud y desarrollan algún dato de alarma, pues sí resulta necesario que acudan oportunamente a los servicios de salud. En estos cuidados prenatales, en esta agenda prenatal que debemos de llevar junto con ellas, a la par de darles todos estos contenidos educativos, ellas podrán elaborar su plan de emergencia y su plan de parto. El plan de emergencia contempla desde cosas muy operativas y básicas como quién me va a llevar al hospital, quién me va a acompañar, tiene forma de trasladarme y no en transporte público para evitar accidentes, contagios, etcétera. Plan de parto, lo mencionaba y lo mencionaba muy bien la doctora Vargas, cómo identifico, particularmente en las mujeres que están cursando su primera gestación, cómo identifico las señales que me orientan a pensar que ya estoy desencadenando trabajo de parto. Reconocer estos datos es de suma importancia porque es muy frecuente que las mujeres acudan a los servicios de salud con dolor, refieren contractilidad uterina, dolorosa, salida de tapón mucoso. Para ellas simplemente es moco con sangre y esto es un dato de alarma. Cuando llegan a los servicios de salud, si los servicios de salud están en contingencia, si los servicios de salud están saturados, pues tal vez no tengamos el tiempo suficiente en muchas ocasiones para explicar a cabalidad que esto puede ser normal. Y en un contexto como en el que nos encontramos, con mucha facilidad la población puede verse tentada a dudar inclusive de los servicios de salud. Entonces, ¿cómo podemos disminuir esta posibilidad? ¿Cómo podemos ganarnos la confianza de nuestras usuarias para que cuando les digamos todo está bien, ellas se sientan más tranquilas? Desde la consulta prenatal, idóneamente. Entonces, si nosotros les explicamos que para entender que un trabajo de parto ha sido iniciado después de una valoración física completa, si las contracciones se presentan de manera regular, 3 a 4 veces en 10 minutos, durante 2 horas consecutivas, ya no se quitan, se asocia a esta salida de tapón mucoso, es muy probable que esta mujer haya desencadenado trabajo de parto. Y cuando esta mujer llegue a la llamada fase activa, que fase activa es importante recordarlo, ya no es lo que nos decían hace, yo diría que hasta hace un mes, pero bueno, hace 10 años, que es a partir de los 3-4 centímetros de dilatación, porque la evidencia científica es totalmente sólida en ese sentido. Cuando las mujeres son ingresadas de manera muy temprana, en etapas muy iniciales del trabajo de parto, la probabilidad de que ese trabajo de parto se complique es estadísticamente significativamente mayor que si hubiera ingresado a partir de 5 o 6 centímetros de dilatación. ¿Qué implica que la mujer sea ingresada hasta los 5 o 6 centímetros de dilatación? Pues que ya cursó la mitad del trabajo de parto fuera de una unidad de salud. ¿Esto es algún problema o representa algún problema? No. Si se trata de un embarazo de bajo riesgo, si se trata de una mujer que no tiene comorbilidades, que tiene bien establecido su plan de emergencia y su plan de parto y tiene una red de apoyo familiar sólida, yo creo que al final las propias mujeres lo van a agradecer. ¿Por qué? Porque ella, si conoce los datos de alarma,
si desde la consulta prenatal tuvimos la oportunidad de explicarle cómo puede sobrellevar las medidas no farmacológicas para el dolor durante el trabajo de parto, y que son medidas que las puede llevar en casa, los ejercicios de piso pélvico, el que esté hidratándose, el que se encuentre en un ambiente agradable, que a ella le genere confianza, va a permitir que el que llegue a 5 a 6 centímetros de dilatación no se viva como lo han vivido muchas mujeres durante mucho tiempo, como una tortura. El trabajo de parto no tendría por qué ser vivido como una tortura, ni fuera y muchísimo menos al interior de los servicios de salud. Entonces, estos son los contenidos educativos indispensables para la atención de las mujeres durante el embarazo, y no podemos dejar de mencionar los contenidos que tienen que ver con la anticoncepción post-evento obstétrico. El nacimiento va a representar un cambio fundamental en la vida de estas mujeres y en la de sus familias. Y en estos días de semaforización, en el que si bien se empiezan a abrir algunas actividades, ya la población incluso tiene miedo de salir, es fundamental que las mujeres lleguen perfectamente preparadas, que tengan perfectamente evaluadas sus opciones en materia de anticoncepción. ¿Por qué la anticoncepción resulta tan trascendental antes, durante y después de la resolución del evento obstétrico? Porque digamos que podemos considerar la anticoncepción como la prevención primaria de la muerte materna. Si una mujer está utilizando un método anticonceptivo seguro, podrá morir de todo, menos de muerte materna. Entonces, en parte de estas acciones preventivas durante los cuidados prenatales le dan un peso fundamental a la orientación sobre anticoncepción post-evento obstétrico. Una de las cosas que se puede observar tristemente es que si la mujer tuviera paridad satisfecha, puede pensar que en los servicios de salud no le van a realizar una operación o una cirugía definitiva para ya no volverse a embarazar por el contexto de la reconversión hospitalaria. Creo que el lineamiento de reconversión hospitalaria es muy claro. Aquellos hospitales, aquellas unidades de salud que se dedican a la atención obstétrica, o bien no entran en la reconversión hospitalaria, o si son parte de los hospitales que sí atienden pacientes COVID, pues son servicios híbridos. Por ningún motivo, una mujer que refiere paridad satisfecha debería salir sin su oclusión tubárica bilateral. Si ese es su deseo, si ya nosotros dimos toda la información, que le haya quedado claro a ella que es un método no reversible, es una cirugía ambulatoria. Es una cirugía ambulatoria que puede salvarle la vida, evitando que se embarace más adelante y que deje hijos huérfanos. En el caso de que esta mujer o de que las mujeres que estamos atendiendo no tengan paridad satisfecha, o en el contexto de la pandemia tengan la duda, ¿no?, esto es factible, no dejemos que se vaya sin un método. Existe una gama bastante amplia de métodos anticonceptivos que son seguros en el puerperio, con lactancia y particularmente en el contexto de COVID. La evidencia científica hasta hace 3 horas que pudimos haber buscado alguna otra fuente de información, no ha reconocido el que en contexto de COVID alguno de los métodos anticonceptivos con los que contamos agrave la progresión de la enfermedad o complique de alguna manera a estas mujeres. El énfasis en materia de asesoría anticonceptiva siempre deberá estar enfocado a los métodos llamados LARC, por sus siglas en inglés, que son aquellos reversibles que tienen una duración larga y que no dependen de la usuaria para ser administrados o para seguir su uso. Estos son el implante subdérmico y los dispositivos intrauterinos, los cuales pueden ser de cobre o con levonorgestrel. En caso de que la usuaria no quisiera, no aceptara la colocación de alguno de estos métodos durante la atención del evento obstétrico, bueno, todavía nos queda la alternativa de brindarle un inyectable de solo progestina, que puede ser trimensual o bimensual. Estos métodos son totalmente compatibles con la lactancia. Esta siempre es una inquietud y muchas personas que se dedican al cuidado de la salud siempre dan la indicación de si tiene hormonas y vas a lactar, no lo puedes usar. Falso. Los únicos métodos hormonales contraindicados en puerperio inmediato, con o sin lactancia, son los combinados, porque incrementan el riesgo tromboembólico que de por sí las mujeres embarazadas, y particularmente aquellas que ya llegaron a la conclusión de su embarazo, tienen incrementado. Son los únicos métodos que estas mujeres no podrían utilizar. De ahí en fuera, si la paciente dice, quiero pastillas, está bien, hay pastillas de solo progestina. No sería lo más adecuado. Consideremos que si es deseo de la paciente y no existe ninguna contraindicación para la lactancia, va a estar sometida a un nivel de cansancio físico
que ella tal vez no conozca y es muy probable que olvide la toma de la pastilla. No es que no la pueda tomar, sí la puede tomar, pero implicaría para ella un motivo más de preocupación o de alarma el que no se le olvide la toma de la pastilla. Por eso, la recomendación, y la evidencia científica así lo señala, va dirigida a que la promoción de la anticoncepción sea privilegiadamente sobre la que es reversible de larga duración. En el hipotético caso de que después de una asesoría cuidadosa, culturalmente apropiada, respetuosa, no coercitiva, desde luego, la usuaria, a pesar de todo esto, no acepte, bueno, brindémosle anticoncepción de emergencia y doble protección. ¿Por qué? Porque finalmente la anticoncepción de emergencia, el tenerla a su disponibilidad, va a prevenir un embarazo no deseado. Pero es que va a lactar. Hay gente que puede pensar, sí, la lactancia puede funcionar como un método anticonceptivo, pero sí y solo sí es exclusiva. Estamos dentro de los primeros 6 meses, las tomas de la lactancia son cada 3 horas, las 24 horas del día, y no ha habido un retorno a los ciclos menstruales. Si no se cumplen todas estas condiciones, existe una probabilidad alta de que la lactancia o el método de la lactancia amenorrea pueda tener fallas y por lo tanto la mujer en este contexto de movilidad limitada no acuda oportunamente a los servicios de salud y tengamos un embarazo no planeado con un periodo intergenésico corto que incrementa sus probabilidades de complicarse innecesariamente. Ahora bien, pasando a los cuidados en el puerperio, es importantísimo reconocer que el aislamiento en el puerperio puede tener repercusiones a nivel físico, mental y social, por lo que se deberá informar ampliamente sobre estas medidas, incluyendo la difusión de líneas telefónicas para apoyo en salud materna, salud mental y prevención de la violencia. Es muy recomendable que las mujeres puedan contar con el apoyo de una persona sana de manera presencial para que la asista en el cuidado de la persona recién nacida y en su propio cuidado. Y obviamente recomendar siempre que en estos contextos no reciban visitas. Todo el mundo quiere conocer al bebé, todo el mundo quiere cargarlo. Esto no es lo más recomendable en estas circunstancias. ¿Es triste? Por supuesto, porque lo que queremos cuando nace el bebé, lo primero que queremos las que lo acabamos de parir es abrazarlo, besarlo. Ahora imagínense el resto de la población, el resto de la familia. Es recomendable que estas prácticas tan humanas, tan culturales, que nos hacen sentir tan queridos y tan queridas, por el momento recomendemos que no se lleven a cabo. El aislamiento sí es importante, pero el aislamiento de la mamá y del bebé, no separar a la mamá y al bebé. Si nosotros ayudamos a que estas mujeres tengan alternativas para mantener comunicación con su red de apoyo, ya sea vía telefónica, vía videollamada, este periodo va a ser menos, va a generarles menos angustia. En este sentido, bueno, pues sí es importante que este acompañamiento sea lo más constante posible, que no quiere decir presencial, pero sí constante. Parte de los cuidados del puerperio, como ya lo señalaba la doctora Vargas también, es el apoyo a la lactancia y en este sentido, bueno, pues sí es importante resaltar, sabemos que hay un tiempo exprofeso para este tema, pero sí es importante señalar que en relación a la lactancia no hay hasta ahorita ninguna evidencia sólida que la contraindique en contexto COVID-19. De hecho, toda la evidencia internacional apunta a que aún cuando la mujer sea confirmada, si sus condiciones clínicas y es su deseo amamantar a su bebé, lo haga. ¿Por qué? ¿Pero existe el riesgo de transmisión? Para eso existe la prevención de contacto y gotas, colocarse un cubrebocas durante las tomas, evitar hablar, toser, estornudar mientras está lactando, el aseo frecuente de manos, y se ha considerado inclusive que aunque la persona recién nacida corre el riesgo de contagiarse, el beneficio o los múltiples beneficios que brinda la lactancia materna superan los riesgos de que la persona recién nacida adquiera COVID-19. Entonces, sin meterme más en la lactancia materna, bueno, pues esto es importante y me parece que puede incluso ayudar a disminuir un poco esta angustia, esta ansiedad en las mujeres que se encuentran en puerperio y en aislamiento. En todo momento, los cuidados del puerperio involucran también la identificación de datos de alarma. En México tenemos mucho esta frase, esta pregunta siempre, ¿ya se alivió fulanita? ¿Ya se alivió Lupita? Pues el embarazo no era una enfermedad, no tendríamos por qué preguntar si ya se alivió.
El embarazo no es una enfermedad, pero es una condición de alta vulnerabilidad, en donde no podemos dejar de resaltar que hasta que no hayan pasado por lo menos de manera inicial los primeros 42 días, no podemos descartar que no vaya a presentarse una complicación. Por eso es importante que las mujeres puedan continuar con su atención, ya sea asistencial o vía remota, para identificación oportuna de posibles problemas. Esta persona que idóneamente pude acompañar a la embarazada va a poderla ayudar también a identificar, en el caso de que el nacimiento haya sido por cesárea o haya tenido alguna cirugía abdominal, bueno, pues a los cuidados básicos de la herida, a que no desarrolle datos de complicación en la misma. Y obviamente, antes de que las mujeres sean egresadas de los servicios de salud, idóneamente deben de llevar toda esta información. ¿Dónde van a acudir? ¿Cuándo van a acudir? ¿Cuándo van a venir a revisión? ¿Cuándo se van a llevar a cabo las acciones de prevención para la persona recién nacida? Tales como el tamiz metabólico, el tamiz auditivo, la aplicación de vacunas para esta persona recién nacida, si es que no se hubieran iniciado previo al egreso del sitio donde se atendió el nacimiento. En el caso de que las mujeres se hayan ido sin un método anticonceptivo, es parte fundamental de los cuidados del puerperio darle seguimiento a esta asesoría anticonceptiva para lograr que la mujer adopte el método que sea más adecuado para ella, siempre en apego a los criterios médicos de elegibilidad para el uso de anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. En caso de que sí lo haya aceptado, bueno, pues es importante ver cómo se siente con el método, si tuvo una oclusión tubárica bilateral, revisar su herida, es muy pequeña, pero no deja de ser una cicatriz que para ella puede representar un dato de alarma y es importante atender todas estas inquietudes. Una parte importante de las acciones terapéuticas, pasando ya a las acciones terapéuticas, tiene que ver con la vía y el momento del nacimiento. De alguna manera ya se comentó en la plática anterior y creo que el texto es prácticamente el mismo porque la recomendación es enfática. El bienestar materno no debe anteponerse al bienestar fetal, independientemente de la edad gestacional. La decisión de interrumpir el embarazo debe ser oportuna y consensuada con la mujer, sin que esto se interprete como que toda mujer con diagnóstico de COVID es sinónimo de le vamos a hacer cesárea en el momento en el que llega. Las pacientes que requieren de una operación cesárea, las pacientes que requieren de una aplicación de un forceps, si fuera el caso, de cualquier medida operatoria durante la atención del parto, debe esta medida quedar totalmente justificada, totalmente registrada en el expediente clínico y no se debe de llevar a cabo solo por el miedo al COVID, ¿no? Hay medidas de prevención y mitigación dentro de las unidades de atención para disminuir el riesgo de transmisión horizontal que no justifican el que nosotros hagamos cesáreas o maniobras dirigidas a abreviar el trabajo de parto que no tendrían ninguna justificación solo por el diagnóstico de COVID. En relación al manejo farmacológico, múltiples medicamentos han sido nombrados en la atención a COVID. Vamos a ser muy concretas en este sentido: cloroquina e hidroxicloroquina. Ni de prevención ni de tratamiento. Por otro lado, los glucocorticoides tampoco tienen un uso ambulatorio. En el caso de su uso en la obstetricia, están indicados para la inducción de madurez pulmonar fetal en amenaza de parto pretérmino a las dosis que ya conocemos, pero no como un tratamiento específico para COVID. Y como se ha visto que uno de los eventos fisiopatológicos asociados a esta enfermedad tiene que ver con eventos tromboembólicos, si nosotros sumamos esta parte de lo que se conoce de COVID con el conocimiento sólido de que el embarazo y particularmente el puerperio incrementan el riesgo tromboembólico en las mujeres, en este caso sí estaría indicado el uso de heparinas de manera profiláctica e incluso terapéutica, dependiendo de la valoración que cada especialista haga. El tratamiento de primera elección para un evento tromboembólico puede ser la heparina no fraccionada, pero en el contexto de profilaxis, la heparina de bajo peso molecular es una excelente herramienta porque no atraviesa barrera placentaria, tiene un efecto corto, un perfil de seguridad amplio y puede ayudar a que mientras las mujeres se encuentren en la unidad de salud o incluso en aislamiento domiciliario, pero que requieren este esquema de manejo, lo puedan llevar a cabo también de manera ambulatoria. El uso de antivirales y antibióticos estará dirigido dependiendo de la sospecha diagnóstica. Si nosotros estamos en temporada de influenza estacional y sabemos que los síntomas son muy parecidos, habrá que iniciar el manejo de sueltamivir tan pronto como sea posible a las dosis que ya conocemos.
Si las pacientes están hospitalizadas y lo que se sospecha es un proceso bacteriano, necesitamos tomar cultivos, es una buena práctica, y esto nos va a dar, nos va a orientar sobre el manejo de los antibióticos que pueda requerir la mujer, pero no porque sea el tratamiento para una infección viral por SARS-CoV-2. Finalmente, ya para concluir, estos cuidados prenatales, estos cuidados en el puerperio, deben ser acompañados en todo momento, y ahora más que nunca el contacto remoto es fundamental. Dejo las líneas con las que cuenta la población para este tipo de contacto. Es importante que no se sientan solas, es importante que podamos seguir acompañándolas aún en el aislamiento domiciliario, con el único objetivo de que puedan identificar oportunamente la necesidad de atención y acudir al sitio que corresponda y pueda resolver mejor sus necesidades de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras. Sin duda, una presentación excelente. Le recordamos a nuestros participantes que es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes desean comentar algo o hacer preguntas, pueden levantar la mano desde su plataforma. Mientras, vamos a comenzar con las preguntas que hicieron en el chat. Para ustedes, doctora. Muchas gracias. La primera pregunta es del doctor Fernando Arismendi. Él pregunta, en el primer trimestre del embarazo, ¿la infección por COVID-19 puede tener efectos teratogénicos? No se ha documentado. En realidad no tenemos mucha información en relación a primer trimestre, precisamente porque todavía no vemos estos efectos. Es por eso que es importantísimo que la vigilancia epidemiológica se lleve a cabo tan pronto como tenemos contacto con una paciente, pero no está documentado todavía. Tampoco lo podemos descartar, es algo que se tendrá que ir viendo a la luz del tiempo y el análisis que se vaya haciendo de los casos que registramos. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. ¿Existe alguna recomendación escrita para que las trabajadoras de salud que se encuentran embarazadas se queden en casa todo el embarazo o tendrán que regresar a sus actividades en los próximos meses? Sabemos que el embarazo sí representa una condición de vulnerabilidad para las mujeres, pero esta vulnerabilidad es particularmente importante por los cambios fisiológicos maternos en el tercer trimestre. La experiencia con infecciones virales ha demostrado que el tercer trimestre es de particular vulnerabilidad. Entonces, hasta el día de hoy no tenemos una recomendación oficial. Hay fuentes bibliográficas que señalan la recomendación de que sea a partir del tercer trimestre cuando preferentemente las mujeres embarazadas puedan, en la medida de lo posible, mantener el trabajo remoto. Pero es lo que hay y se está trabajando en esto, no sé si quieras. Sí, yo quisiera agregar que justamente se está trabajando un lineamiento de observancia nacional para mujeres trabajadoras en donde se hará la consideración sobre todo para mujeres embarazadas. Nosotras participamos en la revisión del mismo y debe estar por emitirse en el transcurso de los siguientes días. Muchas gracias, doctoras. Tenemos aquí una mano alzada. Jesús Molina, adelante, ya tienes activo tu micrófono. Gracias, buenas tardes. Muchas felicidades a ambas ponentes. Soy Jesús Molina, soy pediatra, estoy escrito en la Hospital de la Católica y soy instructor nacional de rehabilitación neonatal. Algo que nos preocupa, nos dedicamos a la cuestión son las modificaciones precisamente a la reanimación. Como Centro de Equidad y Género, que controlan todo lo relacionado con el programa de reanimación, han o están trabajando en la elaboración de algún protocolo para dar la atención a los pacientes. Nosotros en el estado de Guerrero ya hemos decidido, por ejemplo, ya no estamos recomendando la intubación directa convencional, estamos utilizando videolaringoscopio. Ya leí todo el lineamiento y veo que ustedes avalan el contacto temprano piel a piel, donde hay algunas situaciones de controversia en cuanto a si se realiza o no. El pinzamiento tardío, que también está avalado en caso de que las condiciones del neonato lo permitan. Hay recomendaciones americanas y europeas que dicen que sí se puede, pero siempre y cuando el obstetra en especial esté sosteniendo al recién nacido.
está contraindicada, por ejemplo, la aspiración con sistema abierto en el caso de secreciones, en fin, una serie de modificaciones que no sé si ustedes lo están trabajando para modificar todo lo que es el programa de reanimación neonatal. Y nuevamente, muchísimas felicidades por la plática. Muchas gracias. Sí, completamente de acuerdo. Como ya habíamos comentado, este lineamiento se articula con el resto de los lineamientos y tenemos muy presente estas modificaciones que se han hecho a todo lo que es el manejo invasivo, tanto en ventilación mecánica, en aspiración de secreciones, bueno, todos los procedimientos que se ha recomendado limitar ante la falta de alternativas y como precauciones que hay que extremar en aquellos procedimientos que tienen mayor generación y contacto con aerosoles. Sin duda, creo que esto que menciona es un punto muy importante en la atención del recién nacido, que revisaremos con mayor profundidad, ¿no? Nos alineamos o más bien nos articulamos con este lineamiento, pero ante la inquietud, pues sí consideramos pertinente retomar las precauciones necesarias en el sentido de reanimación neonatal. Y sobre el contacto piel con piel, completamente de acuerdo con que requiere la evaluación como todas estas medidas, prácticamente caso por caso. Sí tenemos en los resultados maternos perinatales esta evidencia que nos puede hacer esperar ante casos de mujeres asintomáticas que pudieran tener infección por COVID, la necesidad de cuidados intensivos, la necesidad de reanimación neonatal, que se ha presentado en un importante porcentaje de los casos, lo que sí nos alerta a la necesidad de que el equipo que realice la atención del parto o cesárea esté preparado para brindar estas maniobras de manera pues inmediata, bueno, en beneficio de ambos. Entonces, las dos consideraciones están a la par, ¿no? Tanto la no contraindicación del contacto piel con piel como las precauciones y el anticipar el equipo para que pueda dar estas maniobras. No sé si hay alguna otra. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra mano levantada de Dulce María Gallegos. Buenas tardes, Dulce María Gallegos. Ya tienes el micrófono activo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a las dos ponentes, muy práctica la sesión del día de hoy. Tengo dos preguntas. La primera, hablando del plan de emergencia obstétrica, este se aplica obviamente a nivel nacional. ¿También se entran dentro de este plan de emergencia obstétrica las pacientes con derecho a biencia al ISSSTE? Y dos, ¿habrá algún protocolo o algún programa para la atención de las mismas? Hago la pregunta porque mi hermana es profesora, primigesta, 42 años de edad, ha presentado gastropatías, he estado monitorizando su TA, en estos últimos días ha estado elevada de 140 a 100, 150 a 90, y en el hospital materno de aquí de San Luis de la Paz, hace como un mes le dijeron que ya no se le podía dar el servicio por ser ella derechohabiente del ISSSTE. Nosotros para poder atender al servicio médico con ginecología tendríamos que trasladarnos a la ciudad de Guanajuato o a la ciudad de León, porque aquí en San Luis de la Paz el ISSSTE es un consultorio nada más. Es por eso que hago la pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. De acuerdo, tenemos algunos casos puntuales como los que nos comenta y en esta reorganización de los servicios de salud, el convenio para la atención de emergencias obstétricas sigue vigente. Creo que eso es importante saberlo, difundirlo, conocerlo, a pesar de que hay esta transición y cambio con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, el convenio sigue amparado bajo la Ley General de Salud, sigue vigente. Entonces, en caso de presentar una emergencia,
se puede hacer uso de él y como sabemos es un convenio de colaboración interinstitucional, por lo cual independientemente de la condición de derecho a biencia, puede ser atendida la emergencia en la unidad más cercana. Ahora, no todas las situaciones que vamos monitoreando, aunque sean situaciones de mayor riesgo, cumplen este criterio de emergencias obstétricas. Entonces, en este caso, sí es necesario ver qué servicios están disponibles. Muy probablemente, como es usuaria de servicios del ISSSTE, si no se presenta este criterio de emergencia que requiera la atención inmediata, pues van a pedirle que acuda al servicio correspondiente, porque pues finalmente en esta reorganización y con menos unidades disponibles debido a la reconversión, pues es necesario que reorganicemos y reorientemos y distribuyamos la carga de los servicios. Pero sí resaltar que ante la detección de una emergencia, el convenio está vigente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Tenemos otra pregunta de Carmen Velázquez. Ella pregunta, ¿se tiene conocimiento de posible daño físico o neurológico de los productos de madres asintomáticas con COVID-19? No hasta el momento. No hasta el momento. De hecho, muchas de las mujeres son asintomáticas. Entonces, parte del seguimiento que se tendrá que dar a las mujeres y a las personas recién nacidas nos puede dar luz en este sentido, pero como tal, hasta ahorita no se ha publicado. Lo más frecuentemente encontrado es bajo peso al nacimiento y nacimientos pretérminos. Sin embargo, no queda claro en todos los casos si estas condiciones de los recién nacidos se deben a cuestiones diatrógenas, es decir, a que hubo alguna indicación por la cual se tuvo que interrumpir el embarazo y eso fue lo que condicionó el bajo peso o el nacimiento pretérmino. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta de Clara Ortega. Ella pregunta, una vez diagnosticada la madre con COVID-19 y reciba algún tratamiento, ¿podrá lactar al recién nacido? Sí, ya lo habíamos comentado, la lactancia aún en contexto de COVID-19 no se indica que se suspenda, salvo que la persona recién nacida requiera cuidados, hospitalización o cuidados intermedios o intensivos neonatales o que las condiciones de salud de la mujer no lo permitieran. En el caso de que ambos se encuentren en condiciones generales adecuadas, si la mujer recibió, por ejemplo, heparina, ¿no? Pensemos que le dieron sus dosis de heparina para administración en domicilio, sin problema puede seguir lactando. Si la mujer tenía algún trastorno previo y tomaba algún medicamento o tuvo preeclampsia y la dan de alta con medicamento antihipertensivo, en general son muy poquitos los medicamentos que requieren suspender la lactancia, verdaderamente son contados. Entonces, si alguno de los medicamentos que ella está recibiendo al momento del egreso hospitalario, el personal de salud le informará si estuviera contraindicada la lactancia, pero en general, con la mayoría de los medicamentos de uso más común en estos casos, la lactancia se puede continuar. Muchas gracias. También tenemos comentarios. HGG, Adriana Gallardo, dice, muchas gracias, doctoras, muy práctico. Marta Garduño, gracias, excelente ponencia. Doctora Flores, muy buenas las ponencias, muchas gracias, esto nos resultó muy práctico. Excelente presentación, muchas gracias. Felicidades para las dos. Muy buena ponencia. Me gustaría que hablaran en otro momento sobre los apeos y planificación familiar. Entonces, la invitación está abierta. Es de mis temas favoritos. Ok, entonces, bueno, pues para todos nuestros asistentes, como se dieron cuenta, esta sesión fue muy práctica para ustedes porque justo todos los que están laborando en sus hospitales con esta nueva actualización de este lineamiento, que de hecho ayer la doctora Carla presentó en el informe COVID, pues si pudieron, bueno, algunos de ustedes yo seguramente ya lo consultaron, pero no sé si también les gustaría como decir en dónde pueden encontrarlo justo para difundirlo y que los que no lo hayan consultado puedan leerlo. Sí, muchas gracias. Nos gustaría justamente invitarles a que visiten la página coronavirus.gov.mx. La actualización alineamiento ya está disponible en la página
y también pueden encontrar en las pestañas de información para público en general 2 contenidos relacionados. Hay una pestaña que se llama Salud Materna, y algunas de estas recomendaciones que hacemos en el lineamiento están adaptadas en materiales para la población en general. Asimismo, está una pestaña de violencia de género, donde también abordamos el tema de violencia de género y violencia sexual, que como saben también ante la pandemia, pues es un tema de salud pública muy importante, con incluso también las recomendaciones para público en general ahí mismo en la página, y esperamos también poder tener un seminario sobre ese contenido dirigido a todas y todos ustedes. Les agradecemos también que pues hayan permanecido durante toda la sesión y sobre todo por sus preguntas, porque nos dan ideas de las cosas que tenemos pendientes por hacer, y por favor no duden también en contactarnos. Mi correo y el de la doctora Bianca Vargas están montados en la página del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, y nos pueden por favor por ahí contactar también con cualquier sugerencia, observación al propio lineamiento, y con ideas para pues tener seminarios complementarios a este, o para tener algún diálogo sobre cualquier otro tema relacionado. Muchas gracias. Pues muchas gracias a las 3, de verdad que es un honor que ustedes pues sigan justo con esta apertura y esta permanencia que han tenido con nosotros. Efectivamente, estos temas fueron sugeridos por los asistentes, entonces, bueno, ya salió otro tema que igual podemos abordar en otro momento. Pues muchísimas gracias a ustedes y a todos por asistir una vez más a esta sesión, y si alguien no tiene algún comentario, pues cerramos la sesión por este día y nos vemos el día de mañana a la misma hora. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias sobre todo también al equipo del INSABI por alojarnos en estos espacios y abrirnos las ventanas al país entero. Gracias. Siempre son bienvenidas, doctora.